que Dios permitió que un espíritu inmundo lo afligiera. ¿Ok? Ahora, en el caso de Pablo no estamos estudiando tanto si el demonio accedió a él, a su cuerpo, no, estamos viendo la necesidad de la liberación. Los primeros dos casos sí fue para demostrarles que un cristiano puede ser influenciado por demonios y puede inclusive acceder a él, a su cuerpo. Los primeros dos casos. Este caso de Pablo es para demostrar que un cristiano sí necesita liberación. ¿Ok? No nos vamos a centrar en qué fue, en cómo fue, sino en el hecho de la necesidad de liberación, en este caso de Pablo. Es para demostrar que un cristiano sí necesita liberación en ciertas circunstancias, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Probablemente él luchó contra eso, probablemente reprendió porque él sabía que era un demonio. Probablemente oró por sanidad, pero no recibió respuesta. Y al no lograr nada, al no recibir respuesta, vemos lo que pasó en 2 Corintios 12:8. Dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué era lo que él estaba diciendo acá? Lo que él estaba pidiendo era al Señor que lo liberara. ¿De qué? De lo que sea que tuviera, pero que era por causa de Satanás. Le clamó a Dios que se lo quitara. ¿Eso qué es, mis hermanos? Eso es liberación, eso es necesitar liberación. Los que hemos sido liberados sabemos que esa opresión demoníaca nos acosa, nos atormenta, nos impide tener paz. A algunos le causa enfermedades físicas, a otros turbación. Y clamamos, los que pasamos por ahí sabemos lo que es desesperadamente clamar a Dios para que me haga libre, porque es algo horrible ser oprimido por un espíritu inmundo o tenerlo obrando en uno. Solo lo que hemos vivido eso lo entendemos. Los que no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero los que sí, sabemos que lo que es clamar, eso fue lo que hizo Pablo aquí. Él clamó a Dios, no una vez. El apóstol de apóstoles, el hombre más ungido del Nuevo Testamento, el que recorrió casi todo el mundo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, lo vemos clamando a Dios por libertad. ¿Necesita un cristiano libertad? Que le responda el caso de Pablo. Pablo necesitaba libertad y lo que había detrás de ahí era una opresión demoníaca sobre él. Hasta este punto podemos ver la respuesta a la pregunta que es el título de esta clase. ¿Los cristianos necesitan liberación? La respuesta nos la da este caso de Pablo. Él necesitaba ser libre de esta aflicción causada en su cuerpo, era algo en su cuerpo. Satanás tuvo acceso a oprimir, a dañar, a entrar hasta su carne. Por esto clamó a Dios. Hay varios asuntos que se pueden desprender de este caso de Pablo. Por ejemplo, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no lo liberó? ¿Será que yo debo de conformarme igual que Pablo a no ser libre porque es la voluntad de Dios? Hay muchos cristianos que dicen, este debe ser el aguijón que yo debo llevar porque Dios lo permite, así como Pablo. Sacamos de contexto algo y entonces le permitimos a Satanás que nos siga oprimiendo porque según nosotros ese es el aguijón. Y eso está mal, muy mal pensar así. Estas y otras preguntas pueden surgir y quizás podemos responderlas y podemos decir que Dios lo permitió porque fue tan grande lo que Dios le dijo, le dio a Pablo, la revelación que le dio fue tan grande que estaba en riesgo su gran paladín de llenarse de orgullo y esto le habría traído ruina y no hubiera sido un siervo tan eficaz, porque Pablo fue la persona más importante del Nuevo Testamento. Gracias a él tenemos toda la escritura que tenemos. Dios no se podía permitir y dar el lujo de que su paladín principal se llenara de orgullo porque esto iba a estorbarle y le iba a hacer lazo. Entonces podemos decir que por eso Dios lo permitió. Había un propósito enorme, monumental, que iba a alcanzar cientos de miles de almas hasta hoy. El propósito era la proclamación del Evangelio y Pablo tenía que permanecer sumiso y Dios lo permitió. Con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué Dios no le liberó? Bueno, podemos decir que Dios no lo liberó debido a que por esta causa Pablo permanecía en constante rendición y dependencia al Señor. Hermanos, para nadie es un secreto que hay personas que mientras están en un momento difícil están
humillados ante Dios. En el momento que reciben sanidad, que reciben el recurso, que reciben el dinero, en ese momento se olvidan de Dios. Lamentablemente, no son todos, pero sí hay muchos. Y Dios, según nos enseña en los siguientes versículos, después del versículo 8 del capítulo de 2 Corintios 12, Dios le responde a Pablo y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, lo permito para que tú estés rendido a mí y dependas de mi gracia. En el caso de Pablo, repito, porque no vemos otro caso como ese en el sentido de que Dios no permite la libertad. ¿Ok? Ahora, podemos decir que Dios no lo liberó. Bueno, ya lo vimos acá. Con respecto a la tercera pregunta, podemos decir que no debemos conformarnos a una opresión, ya que este caso de Pablo no es un patrón a seguir o un mandamiento, porque aquí Satanás saca ventaja. Ese fue el caso de Pablo. Recuerden, no estamos estudiando el hecho de que, bueno, entonces yo también debo tener un aguijón en mi carne. No estamos viendo eso. Estamos viendo el hecho de que un cristiano puede llegar a necesitar liberación. Y te puedo decir esto, repito, porque el diablo es muy astuto. Yo he conocido gente, cristianos, que dicen: ay, tengo esto, pero seguramente es un aguijón que Dios me permite. No, sáquese eso de la cabeza. Si Dios no te ha llevado al paraíso y no te ha mostrado las revelaciones que le mostró a Pablo, no creo que te permita ser oprimido por el diablo. Hasta aquí, todos los casos de opresión demoníacas y advertencias es si uno peca. Solo el caso de Pablo y únicamente Pablo, porque Pablo era exclusivo, porque era el apóstol de apóstoles, porque tenía una función súper importante y porque Dios lo llevó al tercer cielo, fue que Dios permitió esto. Pero ni a usted ni a mí podemos aceptar la mentira demoníaca de que Dios está permitiendo algo para tenerte así o para tenerte así. No, en nosotros tiene que ser por causa de un pecado. Si uno peca, va a venir una opresión, obviamente, ¿verdad? Así que si Dios no te ha llevado al tercer cielo, ese aguijón no puedes decir que sea voluntad de Dios. Por supuesto que si nos llenamos de orgullo por otra cosa y camino en orgullo, pues le abro la puerta al diablo, porque el orgullo es una obra de la carne, es un pecado. Pero ya es diferente, ya no es porque Dios me lo manda porque Él quiere, no, es yo soy el que estoy buscándome aquello, ¿ok? Así que, aunque lo anterior puede venir a nuestra mente, no es el enfoque, repito, principal a considerar en este pasaje. No es el enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? El enfoque es: un cristiano sí puede tener necesidad de liberación. Aquí lo vimos en la práctica. 53 personas. De las 53, 33 dijeron: yo soy consciente de que he nacido de nuevo. Y de los 33, solo 23 dijeron que han recibido liberación. Es decir, no quiere decir que todo cristiano tenga que ser liberado, pero sí quiere decir que es una verdad bíblica que un cristiano puede necesitar liberación, como fue el caso de los 23 que hablaron acá y como fue el caso de este servidor. Siendo cristiano, nacido de nuevo, necesité un proceso de liberación. Entonces, la respuesta a la pregunta: ¿los cristianos necesitan liberación? La respuesta es: sí, los cristianos sí pueden necesitar liberación. Cada caso es individual, cada caso es independiente. Si usted se mantiene en santidad y consagrado al Señor y desde niño ha sido guardado en los caminos del Señor, probablemente el Espíritu Santo le haya guardado en santidad y usted no ocupe liberación. Pero la mayoría, aún siendo cristianos, nacidos de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, sí pueden tener necesidad de liberación. Y esto se ve en la vida práctica. Ya que, como vimos, si persistimos en pecar, damos acceso a que los demonios puedan obrar en nosotros. 2. Un cristiano debe clamar a Dios ante una situación de opresión demoníaca para ser libre. Ahí comienza.
Si yo entrevistara a todos los 23 que dijeron que fueron liberados, yo estoy seguro que los 23 me van a decir, Jonathan, yo clamé a Dios para que me liberara. El caso mío fue que yo clamé a Dios por días, de días, ayuné por días, de días, clamando a Dios por ser libre. Hasta que un día, en una vigilia, en una actividad que había de 3 días, y en una vigilia, vino una profeta de muy lejos que yo ni conocía, ni ella me conocía a mí. Yo estaba en ayuno porque el Espíritu Santo me dijo que fuera en ayuno, después de clamar y clamar y clamar. Cuando yo voy a esa actividad, todos pasamos al frente, había un momento de adoración, la profeta estaba dirigiendo y ella se vino directamente para donde mí y me habló al oído y me dijo lo que yo estaba viviendo. Y me dijo, hoy el Señor te hace libre. Y oró por mí, reprendió a ese espíritu inmundo y ahí vino la libertad. Esa fue la segunda vez que fui libre. Y la primera vez que fui libre fue cuando les conté de aquella profeta, cuando yo estaba viviendo en casa de una pastora anciana y llegó una amiga profeta de ella y ella vio que yo necesitaba liberación. ¿Se acuerdan que yo les dije que escuché una voz que decía, escondámonos para que no nos vean? Y ella muy sabiamente me dijo que entrara en ayuno, me ministró liberación. Son las dos veces que Dios ha usado a personas que yo recuerde para ministrarme liberación, pero previo a eso, yo clamaba a Dios, Señor, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. La segunda vez clamé más que la primera, porque la segunda vez fue una cosa muy horrible. Entonces necesitamos clamar a Dios, ¿ok? Clamar a Dios. Pero seamos sinceros, hermanos, no se vale estar clamando a Dios y sigo practicando el pecado. ¿Se acuerdan el caso de la mujer que fumaba? Señor, libérame, quítame el cigarro. Y cuando el pastor le dice, mujer, ¿de qué tienes que ser libre? ¿De qué quieres que el Señor te libre? Le dijo, del tabaco. Y recuerden que cuando ella le dijo, bueno, el Señor no le va a hacer libre, usted tiene que dejar el tabaco. Y ella le dice, qué difícil es dejar ese buen tabaco, ese buen cigarro. Tenemos que arrepentirnos. ¿Ok? Tenemos que arrepentirnos. Número 3, no debemos dejar de clamar hasta recibir respuesta de Dios. Eso es muy importante, porque Satanás puede venir a tu mente, él es muy astuto y te puede decir, eso es voluntad de Dios, ese es tu aguijón, tienes que llevarlo. Y entonces nos conformamos, o como ha hecho con muchos otros y le ha dicho, los cristianos no necesitan liberación, eso es falso. Y entonces la gente se queda así, con aquella opresión, y se quedan así el resto de su vida. No, Pablo nos enseña que él clamó a Dios. ¿Y saben qué me llama la atención de Pablo? Que él clamó la primera vez, clamó, clamó, clamó. Y dice que Dios le dijo, bástate mi gracia. Y dice que volvió a clamar y a clamar y a clamar la segunda vez y Dios le volvió a decir, bástate mi gracia. Era tanta la necesidad que este hombre tenía que ya Dios le había respondido en 2 ocasiones y aún así clamó una tercera vez, Señor, quítame esto. Y Dios le tuvo que volver a decir por tercera vez, bástate mi gracia. 3 veces. Fue tanta la insistencia de Pablo, y eso es un ejemplo para nosotros. Hermanos, no se quede con esa circunstancia, no se quede con esa situación. Jonathan, ¿cómo sé que estoy bajo una opresión? Bueno, en la clase que viene vamos a hablar acerca de cómo detectar y todo eso, ¿verdad? Operaciones demoníacas, pero le adelanto, hermanos, que si en una circunstancia médicamente no encuentran respuesta, usted por más que vive su vida normal, aquello sigue. Por más que ora, eso sigue. Solo cuando está en tiempos de la presencia de Dios tiene paz, pero luego sale de ahí, aquello sigue. No encuentran una causa natural. Ya fue al médico y no hubo una causa natural. Déjeme decirle que es muy posible que al no tener respuesta natural ni médica, y curiosamente solo se calma cuando estoy en tiempos de oración, déjeme decirle que esa es la señal de que lo que está detrás de eso es demoníaco. Así de sencillo. Entonces, no debemos de dejar de clamar a Dios. Clamemos y clamemos hasta recibir respuesta del cielo. Y quitando el caso de Pablo, que fue un caso muy especial, créame, Dios siempre va a responder con libertad.
Todos los 23 que dijeron ahí que fueron libres, y yo mismo puedo decirle que yo clamé y clamé tanto a Dios y Dios fue fiel y trajo libertad a mi vida. Así que no deje de clamar a Dios. Él lo va a hacer en un tiempo de adoración. En un tiempo de oración, estando usted solo en su casa. En un culto, alguien se le va a acercar. En un predicador, una hermana, alguien. Dios va a hacerlo, pero de alguna manera, ya sea directamente o a través de alguien, Él lo va a hacer. Escuché el testimonio de una mujer que después de una oración de liberación masiva se le acercó el predicador y dijo, llegó una semana después y le dice, tengo una semana de no comerme las uñas y tenía años de no poder impedir el impulso de comerme las uñas. Más adelante en la otra clase vamos a ver de eso, pero hay impulsos. Cuando usted no puede controlar ese impulso, que usted de repente lo está haciendo, casi siempre hay una influencia demoníaca detrás de eso, que te impulsa a hacerlo. Y cuando se ministró liberación, esta mujer dejó el impulso de comerse las uñas. Gente que come jabón, tiene un deseo incontrolable de comer jabón, de comer tiza, de comer barro, y no pueden controlar el impulso. Esos impulsos antinaturales, ese impulso de ver pornografía, usted se arrepiente, usted ora, usted ayuna y el impulso, la fuerza está. Tenemos el caso de un joven que habiendo nacido de nuevo, habiéndose entregado al Señor, tenía 2 años, era homosexual, había dejado durante 2 años la práctica homosexual y llegó ante un predicador y le dijo, ya no aguanto más, tengo 2 años de que salí de la homosexualidad, nací de nuevo, no lo he vuelto a practicar, pero hay un impulso fuerte en mi mente de atracción a los hombres y tengo el deseo de volver a hacer la práctica, pero yo dentro de mí lo aborrezco, no quiero volver a eso, porque amo al Señor, pero siento un impulso dentro de mí, por favor ayúdenme. Dice el predicador que lo sentó en la silla y empezó a orar por él, a darle versículos bíblicos de todo aquello que el Señor ha hecho, de cómo el Señor ha destruido, ha derrotado al diablo. Y cuando llegó al versículo de Romanos donde dice que pronto el Señor pondrá a Satanás bajo nuestros pies, en ese versículo dice que el hombre empezó a hacerse de un lado, se tiró y se agarró y empezó a temblar y se escuchaba como un búfalo, literalmente que bufaba. Y en ese momento él le ordenó a ese espíritu inmundo que saliera y literalmente era como un búfalo, lo que salió con un grito, con un bufido. Y a partir de ese momento el joven empezó a brincar y a caminar por la habitación y dijo, soy libre, soy libre, soy libre. Y a partir de ahí, él fue completamente libre. Había nacido de nuevo, pero había una opresión demoníaca, había un espíritu inmundo en él. Y esta es la parte que a nosotros nos choca. ¿Cómo es que un nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo y mal utilizamos aquel versículo de Primera de Juan donde dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo? Si usted estudia la primera carta de Juan y estudia ese contexto, se va a dar cuenta que lo que Juan está hablando es de los anticristos, que eran gnósticos, que se habían supuestamente hecho cristianos y estaban tergiversando la doctrina. Estaban tergiversando la doctrina bíblica diciendo que Cristo Jesús no había venido en carne, que él solamente era un ser espiritual y que el Jesús que había caminado, que no era Jesús, que Jesús no había venido en carne, que solo había venido en espíritu y por causa de eso estaban corrompiendo la doctrina de Jesús. Eran anticristos. ¿Por qué? Porque el anticristo es el que se opone a Cristo. Entonces Juan les dice, no, ellos no pudieron engañarlos a ustedes, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. En otras palabras, porque el versículo antes dice, juzguen ustedes a los profetas. Aquel profeta que viene de Dios es el que no niega que Jesús vino en carne, refiriéndose a los falsos profetas. Y él está diciendo, ustedes pueden discernir quién viene de parte de Dios y quién no por el espíritu que está en ustedes. Y por ese espíritu que está en ustedes, ustedes lo vencieron porque es más poderoso el que está en ustedes. Lo que está queriéndole decir es, debido al Espíritu Santo que está en ustedes, les ha dado la sabiduría y el entendimiento porque Él es más poderoso que cualquier espíritu. Él es más poderoso, Él es el espíritu de verdad. Y Él lo que quiere decir es, les ha dado a ustedes el entendimiento de discernir
que ellos eran falsos y por eso no pudieron engañarlos. A eso se refiere el versículo del que están ustedes más poderosos del que están en el mundo. Así, es decir, que el entendimiento y la sabiduría de Dios los protege del engaño, es lo que quiere decir. Pero nosotros confundimos ese texto y entonces creemos que porque el Espíritu está en nosotros, ya un espíritu inmundo no nos puede hacer daño. Sin embargo, cuando nosotros nos abrimos al pecado, según vimos, eh, el Señor permite que a nivel del cuerpo y a nivel de la mente los espíritus inmundos puedan operar. ¿Ok? Y eso es una verdad. Ahora, quiero terminar con unos puntos finales. Aunque nosotros estemos en una vida de completa santidad y sujeción a Dios, aún así podemos ser tentados. Y lo vimos en Jesús. Nadie fue más santo y más puro que Él, y Él fue tentado por el diablo. En Lucas 4, del 1 al 13. Y si esto le pasó a Jesús, créame que también nos puede pasar a nosotros. Así que no ignoremos las advertencias que nos hace la palabra de Dios. Punto número 2. En realidad, esta realidad de que los demonios pueden obrar en cristianos no es un motivo para andar por la vida con temor al diablo, porque eso es un problema. Una vez que ya descubrimos esto, entonces nos pasamos al otro lado. Le andamos teniendo miedo al diablo y andamos con miedo de que el diablo se nos meta. Y no, si ustedes estudiaron atentamente lo que les dije, la única manera en la que el diablo va a poder tener derecho es cuando nosotros voluntariamente persistimos en practicar un pecado constantemente y no nos arrepentimos. Así que tengamos cuidado, porque luego el diablo más bien nos mete miedo. Y entonces ya venimos y decimos, ¿cuánto te costó ese carro? Tal vez nos costó 10 millones y decimos, como 11 millones. Y ya después voy, dije 11 y eran 10, se me va a meter el diablo y ya ando con miedo. Tengamos cuidado porque no es así. Hermanos, no es así. Me enojo con mi esposa y ya le digo algo y, ay, no, me enojé, se me va a meter el diablo. No, ¿qué dice la Biblia? Que el enojo no nos controle y que no duren todo el día con enojo porque el enojo va a lugar al diablo cuando permito que me controle. Entonces, tengamos un equilibrio. Si es verdad que un espíritu inmundo puede operar en una persona cristiana, sí, pero hay una cláusula y la cláusula es, según la Biblia, eso se puede dar solo si yo voluntariamente practico y permanezco en una práctica constante de un pecado sabiendo que está mal. Estoy pasando canales y de repente sale una escena de sexo y se me queda un segundo ahí, pero luego sigo pasando. Aquella escena se me quedó y vienen pensamientos feos. Ay, ya se me metió el diablo porque vi eso y ahora los demonios metieron en mí. No, el mismo hecho de que usted lo haya cambiado quiere decir de que usted aborrece eso. El diablo vio que usted aborrece eso. Entonces, ¿él qué hace? Si usted es inmaduro o si yo soy frágil, me pone pensamientos, me trae a la escena, porque esa escena es muy fuerte, lo que tiene que ver con sexo es muy fuerte. La recuerdo porque queda ahí, la recuerdo y luego tengo tentaciones, luego tengo dardos, pero no quiere decir que por eso ya usted le abrió la puerta al diablo, pero es diferente que usted está en la escena, se queda viéndola, la disfruta y no solamente le basta, sino que luego busca otra cosa y ya busca otra cosa y ya usted se vuelve un practicante de la pornografía y usted sabe que está mal y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Ya ahí usted sí le está abriendo una puerta al diablo. Yo quiero que entiendan la diferencia, porque Satanás es muy astuto. El hecho de que usted vea una escena y aunque en su carne eso haya sido atractivo y le haya gustado, pero usted se resistió y lo quitó, no quiere decir que ya usted le abrió la puerta al diablo, porque usted inmediatamente le dice, Señor, perdóname, Señor, por esa imagen que vi. Señor, limpia mi mente, no quiero eso es abominable a tus ojos, Señor, yo quiero ser santo. Ese mismo acto suyo de amor por el Señor y de arrepentimiento está demostrándole que usted no quiere nada con el diablo, él no va a tener lugar en usted. ¿Sí? Tengamos ese equilibrio, porque si nosotros andamos con miedo al diablo, él va a usar ese temor para oprimirnos. Entonces, el mismo temor es el que le abre la puerta al enemigo. Caminemos confiados. Si amamos a Cristo y vivimos en santidad, fallamos. Eso es una cosa diferente, fallar. Cuando yo fallo,
cuando yo cometo errores, cuando cometo un pecado, pero no es algo que amo, me arrepiento de una vez, Satanás no va a tener lugar en su vida. El mismo hecho de que usted se arrepienta le está demostrando a Dios cuánto usted lo ama y Dios lo va a proteger. Recuerde que Dios quita su cobertura como un acto de disciplina buscando el arrepentimiento. Pero si usted y yo nos arrepentimos de una vez, ¿cómo nos va a disciplinar el Señor? Si más bien la disciplina es para que nos arrepintamos. Pero si yo busco el arrepentimiento, Dios no va a ser tan injusto de permitir al diablo de que llegue y me oprima, no, porque más bien estoy demostrando cuánto lo amo. Hermanos, esto es muy importante. Por favor, tengamos este equilibrio. Porque hay gente que se va al otro mundo, perdón, al otro lado, al otro extremo, anda con miedo y todo es el demonio y ya el diablo me está oprimiendo y me está persiguiendo y veo sombras y esto y lo otro. No, no, no y no. En el nombre de Jesús, no, no. No se trata de eso, por favor. No quiero que usted se vaya a ese otro extremo. No. ¿Ok? Vea lo que dice Lucas 12 del 4 al 5. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Pero les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer, no al diablo. Respetemos los límites, cuidémonos de las advertencias, pero no le andemos teniendo miedo al diablo. Somos humanos, fallamos, pero nuestro amor por Cristo nos va a hacer vivir en santidad. Tomando el caso de Jesús y su tentación en el desierto, podemos ver que el diablo puede tentarnos a hacer el mal, como hemos visto, para que pequemos contra Dios. Muchos dividen esto en grados, como opresión, obsesión y posesión. Pero dividamos o no en grados la operación del enemigo contra nosotros, lo cierto es que Satanás siempre va a buscar que pongamos la mirada en las cosas del hombre, en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Ese es el fin de Satanás, desviarnos de Dios para que pongamos la mirada en el mundo, el corazón en el mundo. Eso nos lo enseña Mateo 16:23. Su objetivo es apartarnos de la voluntad perfecta de Dios y de una comunión constante con Él. Él lo va a hacer a nivel de la mente. Ese es su objetivo primario, nuestra mente, enviando dardos o flechas de fuego. Quiere decir mentiras o verdades tergiversadas, como hizo con Jesús cuando le citó el Salmo 91. Para afectar nuestra mente, para afectar nuestra fe y así derribarnos. Si Él logra que dudemos en nuestra fe, le vamos a ceder terreno. Y así es como nos puede derribar y puede obrar en nosotros teniendo acceso. Pero vemos cómo Jesús lo resistió con la palabra de Dios y luego de resistirlo le ordenó que se fuera. Es bíblico. Lo vemos en Mateo 4, del 10 al 11. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Esto nos enseña una clave poderosa. Por medio de la palabra podemos parar en raya al diablo y luego, así como lo hizo Jesús, podemos en su nombre ordenarle al diablo que se largue, así como lo hizo Jesús. Y deje de operar en contra de nosotros y Satanás tendrá que hacerlo, porque él se sujeta a la autoridad de Jesús. Y Jesús lo hizo. Y nosotros podemos hacerlo en su nombre, porque tenemos autoridad en su nombre. Y termino con esta aclaración que es muy importante. Creemos que nuestro ser está compuesto por espíritu, que es la parte que es revivida por Dios cuando nacimos de nuevo. Alma, que es la mente y la voluntad, la cual debe estar sujeta a nuestro espíritu. Y cuerpo, donde habita nuestro espíritu y lo dirige nuestra mente y voluntad. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y Romanos 8:16 nos dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu está unido a Cristo, es uno con Cristo y está unido al Espíritu Santo. Punto. Esto nos enseña que a nivel del espíritu, una persona que ha nacido de nuevo es uno con Jesús
y estamos unidos al Espíritu en nuestro espíritu. Es Él quien nos guía, quien nos gobierna. Y la Biblia nos muestra que en nuestro cuerpo hay algo diferente. ¿Ok? El cuerpo, en nuestro cuerpo, el Espíritu Santo está unido a nuestro espíritu y lo habita. Pero vea lo que dice Primera de Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Pero la Biblia también nos muestra que nosotros, siendo cristianos, podemos usar nuestro cuerpo para cosas viles, no nuestro espíritu, porque está unido a Cristo, pero sí nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:16 dice, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Primera de Corintios 6:16. Es decir, que aún teniendo al Espíritu Santo, podemos tomar nuestro cuerpo y unirlo en rebelión por medio de la fornicación a una mujer o a un hombre lleno de pecado, aún siendo nosotros cristianos. Y fue lo que vimos en el caso de Primera de Corintios 5. Ya sea una prostituta o en adulterio, o voluntariamente podemos tomar nuestro cuerpo y ponernos a ver pornografía, a masturbarnos y a cometer cualquier clase de pecado. Y para eso no ocupamos mucha Biblia, sabemos que es verdad. Aún estando el Espíritu Santo en mí, siendo yo nacido de nuevo, yo puedo usar mi cuerpo para hacer cosas sucias. Y eso es verdad y usted lo sabe. Cuando le ha fallado a Dios, usted dice, Dios, ¿cómo pude cometer esto? Usted lo sabe. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? ¿Ok? Nos enseña lo siguiente. Eso era lo que hacían los corintios. Ellos eran carnales, ellos pensaban que lo que importaba era el espíritu y por eso hacían cosas sucias con su cuerpo. Pero al hacer esto, ese Espíritu Santo que nos habita se va a contristar. Y aunque no deja de estar unido a nuestro espíritu porque nacemos de nuevo o porque somos ya nacidos de nuevo, Él no va a dejarnos nunca, pero sí se va a contristar y no va a gobernar nuestro cuerpo. Cuando la Biblia dice en Efesios 5:18 que sean llenos del Espíritu, se refiere a ser gobernados por el Espíritu. Pero si yo practico pecado, el Espíritu Santo está unido a mi espíritu, pero no va a gobernar mi cuerpo. Y es ahí donde pueden espíritus inmundos entrar a trabajar en mi cuerpo. El Espíritu Santo está ahí, pero no está gobernándome porque yo lo contristo. Pero Él no se va a ir. Esto es un misterio, pero está en la Biblia, mis hermanos. Lo anterior es mencionado para enseñar que los demonios pueden tener acceso a nivel del cuerpo y de la mente, según vimos antes, pero que nunca, en negrita y subrayado, nunca podrán tener acceso a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está unido a Cristo. Es decir, que un cristiano nunca jamás podrá ser poseído por un demonio, como fue el caso del endemoniado Gadareno, como fue el caso del muchacho que tenía grados de epilepsia, que el espíritu lo controlaba y lo montaba aquí. Cuando hay un grado de posesión, ya la persona pierde control completo de su cuerpo y de su mente y de su espíritu. No tiene control, pierde el control. Un cristiano que le da lugar al diablo nunca va a perder el control de su espíritu, porque el diablo no puede llegar a nuestro espíritu, porque ese sí está unido a Jesús. Esa parte sí es uno con Cristo, nuestro espíritu. El diablo no puede acceder ahí, es decir, no puede gobernarnos, no puede controlarnos, pero sí puede acceder a afligir nuestro cuerpo, a afligir nuestra mente, a poner enfermedades, a poner deseos e impulsos, y nosotros podemos obedecerlos y así le damos lugar a él, pero no se puede dar un control total y completo de nuestro espíritu. Eso solamente pasa en los no creyentes. ¿Ok? Ya que en nuestro espíritu estamos unidos al Espíritu Santo, quien es, ahí sí, más poderoso. Él es más poderoso y nadie puede echarlo fuera de la unión que tiene con nuestro espíritu. Eso es imposible. Un cristiano genuino, nacido de nuevo,
nunca va a ser poseído al punto de ser dominado en su espíritu y perder la conciencia por completo, no. Pero sí pueden los espíritus inmundos acceder al cuerpo, a la mente. ¿Ok? Quiero que quede claro esto, para que se vaya todo temor y toda duda. Ahora, aunque el Espíritu Santo guarda nuestro espíritu y aunque Él habita en nuestro cuerpo, es deber de nosotros cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo, sometiéndolo a la palabra de Dios por medio de la obediencia. Romanos 12 del 1 al 2 y 1 Corintios 6, 18. Es decir, nuestro espíritu ya es de Cristo, está unido a Él, es suyo. En ninguna parte vemos, ¿verdad? Algo entendiéndolo y estudiándolo en su contexto. En ninguna parte dice que no hay direcciones a nuestro espíritu, porque ya nuestro espíritu es de Jesús. Las direcciones que están a la mente y al cuerpo. A renovar la mente, a someter el cuerpo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Todo en el hombre interior, todo va dirigido, eso se refiere a la mente, a los pensamientos. Y a nuestro cuerpo, refiriéndose a los actos. Nosotros tenemos y somos mayordomos de nuestras acciones y somos responsables de obedecer, de santificar nuestro cuerpo, de no, dice Romanos 6, entregarlo como instrumentos de pecado. Eso sí lo podemos hacer y es una decisión nuestra. Tenemos que gobernar nuestro cuerpo y mantenerlo en sujeción, en santidad, gobernar nuestra mente y someterla a la palabra de Dios. Y esa sí es una responsabilidad nuestra. Y si lo descuidamos, el enemigo toma partido. Si lo sometemos al espíritu, él lo va a gobernar. Si lo sometemos a la carne, el enemigo puede tener acceso. ¿Sí? Amén. ¡Wow! Señor, gracias en el nombre de Jesús. Expliqué esto, Señor, lo mejor que podía, Señor, con tu palabra, Padre. Tú sabes cuánto te clamé para que tú, Señor, me abrieras tu palabra para entender esto, Señor. Quizás esta explicación no sea completa, Señor, pero tú sabes que lo hice lo mejor que pude. Y yo te pido que tú nos des entendimiento y revelación de tu palabra, Señor, a fin de que seamos buenos mayordomos, fieles, pero también entendidos, Señor, de las maquinaciones del enemigo y de su obra, Señor. Señor, que tu palabra sea nuestra guía y nuestra luz siempre, Señor. Que Espíritu Santo guíanos a toda verdad. No dejes de enseñarnos. Ábrenos las escrituras, mi amado. Estamos necesitados de tu palabra. Te ruego que tu palabra siempre, Señor, sea nuestro alimento y nuestro patrón, nuestra guía de fe y conducta, Señor. Y yo ahora te pido y clamo a ti, Señor, para que si algún espíritu inmundo está operando en alguno de mis hermanos en esta hora, sea expuesto a la luz. Si es por causa de un pecado, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú muestres ese pecado, ya sea que lo haya cometido recientemente o hace muchos años y no lo haya confesado, Señor. Yo te pido que tú traigas salud. Dígale al Señor, Espíritu Santo, si yo he pecado contra ti y me endurecí, Señor, y estoy practicando un pecado, yo te pido que tú me lo muestres y que me limpies y me ayudes a dejarlo. Y hoy lo voy a dejar si tú me lo muestras, Señor. Pero si usted está conscientemente practicando un pecado y usted sabe que está mal, que usted sabe que es pecado, le ruego, hermano, arrepiéntase ahora mismo porque usted le está dando lugar al diablo. Aquí mismo, ahí donde está, póngase de rodillas y dígale, Señor, perdóname porque he estado practicando la masturbación, he estado practicando la pornografía, he estado practicando el adulterio, he estado practicando la murmuración, la mentira, sea cual sea el pecado que usted sabe que es pecado. Le ruego que se arrepienta en este mismo momento y le diga, Señor, perdóname este pecado, lávame con tu sangre. Señor, hoy le doy la espalda, Señor.
Y en ese momento, después de que se arrepienta, ahora levántese con autoridad y dígale a todo espíritu inmundo al que usted le dio permiso, ya no tiene lugar en mí. Vete de mí, espíritu inmundo, te lo ordeno en el nombre de Cristo. Si usted estaba siendo torturado a nivel de sus pensamientos, si usted estaba siendo torturado con impulsos, era por esa puerta que usted le había abierto, pero ahora se arrepintió, le ha dado la espalda al pecado y ahora puede ordenarle a todo espíritu inmundo que se largue, que se vaya, que te deje en el nombre de Jesús y tiene que hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oro para que todo espíritu inmundo deje a este pueblo, toda obra demoníaca, todo espíritu que ha estado operando en ti, ahora que te has arrepentido, que le has dado la espalda al pecado, te ordeno, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, deja a mi hermano, deja a mi hermana ahora. Vete en el nombre de Cristo Jesús. Te prohíbo por la autoridad de Cristo seguir operando en él, seguir operando en ella. Suéltala, suelta su mente, suelta su cuerpo, suelta su espalda ahora. Vete, suéltala, deja de operar ahora. Fuera, gusano inmundo, fuera. Espíritu de perversión sexual, fuera. Fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, espíritu de perversión sexual. No sé quién es, pero ese espíritu de perversión sexual que ha estado en ti, al cual le abriste puerta en el pasado. Me uno a ti para clamar a Dios y para que sea echado fuera. Ordénale que se vaya. Espíritu de perversión sexual, te ordeno, déjala ahora. Fuera de ella, vete en el nombre de Jesucristo, lárgate y no regreses más, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu inmundo de muerte, que estabas trayendo pensamientos de muerte, te ordeno en el nombre de Cristo Jesús, déjala ahora, espíritu de muerte, vete, 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 en el nombre de Cristo no se va a cumplir tu propósito de llevar a la muerte, en el nombre de Cristo Jesús, fuera, déjala ahora, te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, ese espíritu de pesadez que por causa de la pereza continua les ha abierto esa puerta, ahora ordénale que se vaya. Espíritu inmundo que traes pesadez, ahora desinterés completo a todo. En el nombre de Cristo Jesús, vete. Te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de enfermedad que has atacado a generaciones atrás de mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que dejes de operar en ella. Te mando, espíritu de enfermedad, te prohíbo por la autoridad de Cristo seguir operando. Cesa tus operaciones en contra de esta hija de Dios. Déjala. Vete de ella, espíritu de enfermedad, ya no la vas a afligir con enfermedad tras enfermedad. Te ordeno por la autoridad de Cristo, vete de ella. Espíritu de enfermedad, te lo ordeno, fuera, déjala ahora, huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está, puedo ver por el Espíritu Santo cómo se van, cómo te dejan en el nombre de Cristo Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Si usted es guiado por el Espíritu Santo en alguna dirección específica, ore y ordénele a ese espíritu, lárgate de mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu familiar de brujería que ha visitado a ancestro tras ancestro, te ordeno, déjala a ella es de Cristo, lárgate en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, no vas a terminar igual que tu abuela, no vas a terminar igual que tu madre. Eso es un espíritu de mentira. Espíritu de mentira, vete ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Lárgate de ella y lárgate de su casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de homosexualidad, déjalo ahora. Te ordeno que te vayas, te ordeno que lo dejes. Él es un diseño de Dios, creado a imagen y semejanza de Cristo, con la hombría de Cristo. Así que te ordeno, déjalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, trae completa libertad a tus hijos, trae completa libertad a tu pueblo en esta hora. Llena los hogares, ahí donde están mis hermanos. Si hay alguna obra que tiene que ser deshecha, Señor, desbarátala, a fin de que tus hijos amados reciban libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Llénalos, mi amado Espíritu Santo, gobiérnanos, gobiérnanos. Gobiérnanos en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo, lléname, lléname de tu presencia, lléname, yo solo quiero ser gobernado por ti, yo solo quiero ser santificado por ti.
Ven y restaura todo lo que en mí había sido dañado por espíritus inmundos por causa de mi pecado. Ven y restaura y sana toda enfermedad que fue causada por espíritus inmundos. Ahora te pido, Espíritu Santo, ven y sáname, sáname. Ponga su mano ahí en esa parte que ha estado enferma y dígale, Señor, recibo sanidad, porque tu palabra dice que tú tomaste mis enfermedades y llevaste mis dolencias. Yo recibo la sanidad, yo recibo la sanidad. Ahora, Señor, recibo la restauración de mi cuerpo, recibo la restauración en mi cuerpo, recibo la restauración en el vientre, en los ovarios, en los ojos, en los oídos, recibo la restauración en mi espalda, en mi cadera, recibo restauración en el nombre de Cristo, recibo sanidad, recibo tu sanidad, dígale, Señor, por la fe en Cristo Jesús, recibo sanidad, Espíritu Santo, recibo sanidad, recibo plenitud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, Señor.